Bueno, les damos la bienvenida, estamos muy contentos de toda la gente que nos está siguiendo, de toda la gente nueva que está viniendo. Y bueno, lo primero que les quiero comentar es de mitos. ¿Cuáles son los estigmas de los profesionales mayores de 50 años que tenemos que vencer? La verdad es que yo me siento más empleable que hace 5 años, mucho más empleable que hace 10 años, y mi nivel de empleabilidad ha ido subiendo. ¿Y cuáles son? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen nuestros clientes? ¿Qué dicen cuando nos piden un ejecutivo? Nos dice, oye, máximo 48. ¿Por qué? Les pregunto, me dicen ejecutivos poco actualizados, poca disposición para aprender nuevas habilidades, habituados a trabajar de una manera, resistentes al cambio, se les dificulta la gestión con la tecnología. La verdad es que en algunos casos puede ser, pero en muchos casos no. Entonces, ahí está nuestro trabajo. Es cierto, me ha tocado hace poco tiempo que contratamos a una persona, en una empresa, y a ninguno se nos ocurrió que esta persona no sabía usar Excel ni Word. Hay cosas que hay que usarlas, hay que saberlas, hay que hacerlas. Y esas personas son por las que salen estos mitos que nosotros tenemos que romper. Porque estoy seguro que desde el momento que hay más de 100 personas acá, sentadas escuchando, es gente que piensa que definitivamente es más empleable de lo que están pensando. ¿Y cuál es la realidad de nosotros, de todos los que estamos acá? En primer lugar, pienso que tenemos una mayor estabilidad profesional. Nuestra rotación es menor. No sé en los otros países, pero en Perú salió en Gestión, que es la revista económica, que la rotación de los ejecutivos era de 2 o 3 años. Entonces, la rotación de ejecutivos como nosotros, definitivamente, por mi experiencia, y seguro que en otros países también, es mucho menor. O sea, nos quedamos, apreciamos más, mucho más el quedarnos en el puesto. Obviamente tenemos mayor y mejor red de contactos. Tenemos mucha más experiencia. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Una perspectiva más amplia, mejores habilidades comunicacionales y de negociación. Bueno, yo me considero más empleable. ¿Ustedes? De eso vamos a conversar ahora. ¿Cómo está la oferta? ¿Cómo está la oferta para ejecutivos senior en la región? Yo diría que conversando con nuestros socios de Talent Hunters América y discutiendo, la socia de Puerto Rico y Estados Unidos nos contaban que tenían un problema muy grande. Que en esos países lo que prefería la gente eran profesionales de mayor edad con más experiencia, en desmedro de los chiquillos jóvenes. Esperemos que eso venga para acá. Yo creo que en la medida que va pasando el tiempo, vamos a ser más valorados y deberíamos ser más valorados. Y la otra pregunta es, ¿a partir de qué edad comienza a haber una limitación para conseguir empleo? Yo creo que aquí hay algo fundamental. Desde el momento que salimos de la universidad, si es que no nos actualizamos, nuestra empleabilidad empieza a bajar. Antiguamente, me acuerdo, mi madre me decía, los médicos son los únicos que siguen estudiando toda la vida. Cambió. El mundo cambió. Ahora nosotros tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir buscando obtener más competencias, nuevas competencias y lo que nos está exigiendo el mercado. Bien. Y ahora dejamos a don Darío López, que va a contestar. Ahora vamos a hacer una ronda de respuesta de las preguntas que ustedes han ido mandando. Darío, preséntate y comienza y te ponemos las preguntas. Dale, Guillermo, muchas gracias. Buenas tardes, ya noches con todos. Un gusto poder estar acá con ustedes, compartir este espacio, pues desde TH Américas, desde Global CFF, en esta invitación pues que también nos hace Self.
y es muy importante poder nosotros desde nuestra mirada de Headhunters poderles poner sobre la mesa y estar al servicio con el propósito de poder, como decía Guillermo, ¿no? Desmitificar ciertas cosas que pues podemos estar pensando o se pueden estar dando, que pueden tener, ya vamos a ver, una combinación, yo diría, de mito y verdad, pero lo importante es ponerlo en palabra, como se dice pues desde la psicología, verbalizarlo, concientizarlo y ver cómo lo podemos manejar y liderar. Yo tengo el gusto pues de estar desde Ecuador, soy director, socio director de Human Consulting Strategies. Nosotros pues somos un grupo de compañías que manejamos algunos temas en procesos de formación, en general de gestión del talento, y nuestra, digamos, compañía principal es Human Consulting, el grupo es Grupo Human, y desde Human Consulting pues somos un headhunter pues de mucha reputación, manejamos aproximadamente 250 búsquedas de niveles medios y altos anualmente pues en Ecuador y con nuestros partners en toda América. Entonces, un gusto estar con ustedes, soy psicólogo de profesión, vengo trabajando 15 años en esta labor, en este apasionante mundo de gestión del talento. He podido ser parte también de compañías multinacionales, globales, en mi país y pues también manejando ciertos temas a nivel de toda la región. Estoy acá para servirles pues y poder, ojalá que les pueda servir todo lo que vamos a conversar. Ok, la primera pregunta dice, ¿cuál es la relevancia de reclutar por la edad? ¿Por qué es un filtro? Y la primera respuesta que me viene al leer esta pregunta y al contestar, pues nos sentamos a mirar las preguntas que ustedes nos mandaron. Es una respuesta que parecería muy lógica, ¿verdad? Definitivamente hay una relación entre el desarrollo cronológico que tiene una persona o su desarrollo vital y el desarrollo profesional. Se lo va a asociar. El mercado laboral, las compañías, los headhunters, lo van a asociar inmediatamente. Es decir, que una persona pues, que va creciendo profesionalmente o va avanzando, perdón, en su edad cronológica, va también seguramente avanzando en su edad o en su madurez profesional y en su capacidad de gestión dentro de una organización. Ahora viene acá el mito y la verdad. ¿Por qué, verdad? Las compañías hoy por hoy, y hay que decirse la verdad, en nuestros países de la región, en Sudamérica, prefieren o no prefieren gente senior, gente que pudiera tener sobre los 50 o los 60 años. Y la verdad es que existe pues un tema principalmente como de capacidad, ya decía algo Guillermo, como de la capacidad de energía que pudiera la gente pensar, ¿verdad? O las organizaciones que no va a tener la persona senior. Y esto está asociado rápidamente porque vivimos en un mundo que es el famoso ambiente VUCA, que lo hablamos, ¿no? Por las siglas en inglés, volátil, incierto, cambiante permanentemente, y pensamos a priori o rápidamente que profesionales que van a tener menos edad, con ya cierto nivel o años de experiencia, van a poder reaccionar mejor a este cambio VICA, ¿verdad? O VUCA en inglés que hoy estamos viviendo. Y la verdad es que esto es completamente relativo, porque pueden haber, y yo entrevistamos profesionales en nuestros procesos de selección que pueden tener y que tienen 60 años o tienen 55 años o 65 años y tienen una energía de 30 o tienen una energía de 35 años, con todo lo que los años les da. Un consultor, recuerdo yo, consultor peruano, sí, le leía yo y él decía que casi que a los 20 años deberíamos una persona, tal vez es un poco exagerado, pero traigo el ejemplo porque viene muy en esta pregunta, debería pagar para que una organización le contrate. Porque en la década de los 20 muy poco conocemos sobre la realidad y sobre la forma cómo es la dinámica de las cosas dentro de una organización, de un mercado, de un área específica. A los 30 años, digamos que ya tenemos ciertos elementos, ya podemos pararnos a negociar y decía él, podríamos aspirar al sueldo básico o podríamos ganar pues como una renta promedio en nuestros países.
promedio hacia abajo, promedio, ¿no? Ojo que la gran masa laboral está en la base de la pirámide. Y solamente en la década de aproximándonos a los 40, 45 años, ya los profesionales pueden sentarse y pueden exigir un pago, ¿verdad? En razón del aporte que pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen elementos que les va a permitir justamente aportar. Las organizaciones tienen la magia de entrenarnos a los profesionales y es el mejor entrenamiento que podamos tener para perfeccionarnos. Y es justamente la experiencia lo que determina que mi forma de gestionar y de aportar, más aún en un cargo directivo y gerencial, está directamente dado por los años. Y es así como vemos que una persona a los 45, a los 50 años está en el mejor esplendor, digamos, de su vida profesional, porque tiene seguramente 15, 20, 25 años de experiencia, porque ha estado en varios contextos, porque ha batallado varias luchas, ¿verdad? O momentos complejos, y esto le genera un proceso interesante de expertise. Entonces, definitivamente los headhunters tenemos un requerimiento de una organización, el mercado va a reaccionar por el desarrollo cronológico, directamente con el desarrollo profesional, asociarlo, pero es importante que consideremos pues lo que les menciono, ¿no? La edad, los años nos otorgan manejo político, nos otorgan sabiduría, nos otorgan forma de saber cómo se mueven las cosas y de poder dinamizar. Y frente a ello es la persona quien tiene que presentar pues justamente los argumentos que le acreditan o la ventaja competitiva que puede tener frente a una persona de menor edad. Vamos a la siguiente. ¿Por qué ya no es atractivo laboralmente un profesional que haya permanecido un largo periodo en una empresa, que haya trazado una amplia línea de carrera en esa compañía? Y un poco acá también una mezcla de mito y verdad, ¿sí? Las organizaciones piensan que una persona que haya estado muchos años, hoy el promedio, el tiempo de ciclo de una persona en una organización es más o menos de 3 a 5 años. Cuando una persona está 7, 8 o 9 años en una organización, a los headhunters nos dicen, ojo, ¿será que se va a adaptar? Y esto, como les digo, tiene mucho de mito, pero también puede tener algo de verdad. Y definitivamente nuestro quehacer diario y el estar permanentemente dentro de una organización nos hace que miremos, que construyamos la realidad y miremos la realidad desde una óptica. Y eso, ojo, que no solamente es un tema de edad, independientemente de la edad, yo siempre digo, uno tiene que tener ojos para mirar desde fuera, para mirar afuera de las puertas de la organización, ¿qué más puede existir? Y para ello es importante, ¿verdad?, poder mirar siempre que yo debo estar en el centro de mi vida profesional. Es decir, la organización a la que pertenezco es un elemento sobre el cual se está dinamizando mi vida profesional. Ojo con eso, porque muchos profesionales se van haciendo en virtud de lo que la organización les va presentando y ponen en el centro a su organización, a la organización a la que pertenecen o a la compañía. Entonces yo digo casi, mi apellido se vuelve el nombre de la compañía. Yo tuve la oportunidad de trabajar algún tiempo en unos proyectos interesantísimos en Nestlé. Y claro, cuando llamamos a una persona, decíamos, hola, te saluda Darío de Nestlé. Y esto se vuelve muy común en nuestros países. Y eso tenemos el peligro de que nosotros orbitemos alrededor de esa organización, llámese cualquier multinacional, y tenemos, o compañía local, y tenemos que tener mucho cuidado de ello. Segundo, es importante que yo mi network lo tenga muy afinado. El network no solamente es maravilloso para abrir oportunidades, pero es maravilloso para yo tener una ventana. ¿Qué está pasando fuera de mi entorno organizacional? ¿Qué pasa fuera de mi sector? Tener conversaciones de manera permanente, generar encuentros que me permitan a mí, si yo soy del sector farmacéutico, saber qué está pasando. Si soy de una compañía farmacéutica de marca que llamamos, de una compañía de origen europeo o estadounidense, ok, ¿qué pasa en la industria farmacéutica sudamericana? ¿Qué pasa en la industria local de mi país? ¿Qué está pasando en las distribuidoras farmacéuticas? Y si voy más allá, ¿qué está pasando en el consumo masivo? ¿Y cómo es la dinámica de mi sector? Llámese de mi área, marketing, ventas, finanzas, en esos sectores, en ese tipo de compañías. Esto me permite, como les digo, me va a permitir extrapolar
mi expertise y mi experiencia para poderla aplicar. Y ahí yo no voy a tener problema, más bien voy a capitalizar el hecho de que he crecido para poder aplicar en una nueva posición. El tema importante que es acá, yo tengo que declararme, y aquí les pongo un reto, un aprendiz permanente, y el ego puede volverse en un enemigo de mi empleabilidad cuando yo estoy mucho tiempo en una organización. Yo he entrevistado a gente, a personas, y entrevisto todos los años a gente que está largas trayectorias de una organización y creen casi que el mundo es la organización. Entonces, si yo soy parte de Philip Morris, es que no hay como Philip Morris en el mundo. Y si yo soy parte hoy de IBM, por poner ejemplos, no hay como IBM en el mundo. Y si mañana soy parte de Google, es que el mundo es Google. Y la verdad, y pónganle ahí el nombre de compañías que puedan estar dentro de sus países, y la verdad es que hay un mundo por fuera. Y hay un mundo de dinámicas diferentes, de compañías que tienen resultados, de compañías que están haciendo que las cosas se muevan. Entonces, ojo con esto, el declararme como el separar esta parte del ego, de decir, listo, estoy en una compañía líder y solo es de este mundo, me va a permitir, a pesar para lo que estamos hablando, de estar mucho tiempo en una organización, estar listo, ser adaptable, poder encajar y poder engranar y dar resultados en una organización nueva cuando me llaman. Es importante acá poder, otra vez, ponerme en el centro de mi vida profesional. No otorguemos nuestro plan de carrera, nuestra empleabilidad, nuestros cambios a la organización. No encarguemos de eso, sino que nosotros mismos sumamos esa responsabilidad, y esa es una de las cosas que podamos tener. El hecho de haber crecido en una organización nos catapulta, nos da cuenta de que hemos pasado un proceso evolutivo. No es lo mismo un gerente de producto, un director de marketing, un director de finanzas que ha hecho 2 años en su posición al que ha hecho 7 años. Porque los años, porque las vicisitudes con las que debes de enfrentar, te va haciendo como profesional, te va haciendo un guerrero de 1000 batallas. Y eso es lo que tenemos que sacar en un momento en que un headhunter o una organización nos llama. Y vamos a la última. La última hablamos de cuál es el motivo principal por el que las personas mayores de 50 años no pasan el filtro realizado por los reclutadores. Y acá, yo de los 15 años que llevo trabajando en este mundo tan lindo de la gestión del talento, pues muchos de esos años he trabajado en reclutamiento y selección, desde la consultoría, en organizaciones, en compañías multinacionales, y la verdad es que tenemos que hacer un mea culpa. Los reclutadores muchas veces estamos sesgados por una primera impresión, o estamos sesgados por lo que primero un screening telefónico, un primer contacto, la persona nos puede decir, y tenemos como un filtro también o un checklist que debemos cumplir. Y ese es, como les digo, parte de mito, parte de verdad. Es importante poder escuchar esta primera impresión, pero sin lugar a dudas, un headhunter, ¿verdad?, que hace las cosas de manera responsable, con una mirada sistémica, debe profundizar en qué hay detrás de esa primera impresión y qué hay detrás de no cumplir un filtro. Para ello, como candidatos y como profesionales y como embajadores de nuestra propia marca y como responsables de nuestra carrera profesional, tenemos que dar motivos por los cuales somos, ¿verdad?, una persona determinada para una posición a la cual nos están llamando. Que nuestro nivel de energía, que los argumentos con los que presentemos sean lo suficientemente congruentes. Yo he tenido candidatos que, ya sea en un primer contacto telefónico, ya sea en una entrevista profesional, inicialmente no los voy a tener dentro de una terna porque veo que no están cumpliendo por ABC motivos del perfil. Pero el candidato me dice, ¿sabes qué, Darío? Quiero decirte 3 cosas por las cuales yo cumplo el perfil. Los últimos 5 minutos de entrevista, 1, 2 y 3, y lo pongo en una terna final y gana el proceso de selección. ¿Por qué? Porque la persona asume la responsabilidad de su empleabilidad y de su desarrollo profesional y es consciente y claro de lo que tiene. La edad, y aquí equivale, aquí vale mucho el término o la frase, la edad es solamente un número. Sí, la edad es un número, pero ese número yo tengo que usarlo, o lo puedo usar a mi favor, o lo puedo usar en desmedro de mi desarrollo.
Importante, pregunte la necesidad que tiene la compañía. Antes de contestar, diga, ok, ¿qué estás buscando? ¿Qué es lo que estás queriendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el dolor, nosotros decimos, de la organización por la cual está contratando un ejecutivo? Para engranar los recursos con los que cuento con esa necesidad y poder enganchar en un screening telefónico, ya sea en una entrevista, ya sea en un assessment center. Y por último, hacer un inventario muy claro de cuáles son los recursos con los que cuento. Tenemos que ser capaces, yo siempre digo aquí la metáfora del ascensor, supongamos que usted está en un cóctel, ¿verdad?, con gente de su sector, en el penthouse de un edificio de 20 pisos. Y el tiempo que usted tiene para bajar hasta la planta baja o hasta el subsuelo para tomar su auto se encuentra con una persona que podría ser su posible empleador o que genera dentro de, es una persona reconocida en su sector. Tenemos ese tiempo para poder presentarnos profesionalmente hablando. Y es así como tenemos que tener suma claridad de lo que tenemos en nuestra experiencia profesional, en nuestra formación técnica y académica y en nuestras grandes habilidades y lo que hemos logrado. Es posible hacerlo, ¿sí? Nosotros como headhunters y como especialistas también en procesos de transición, sabemos que es posible hacerlo. Requiere revisión, requiere mirar recursos, requiere horas hombre sentarse y poder hacer este análisis de lo que cuento para presentarlo con asertividad. Mi estimado Guillermo, por ahí vamos. Bueno, vamos ahora a escuchar a Rommel, que es nuestro primer caso de éxito y nos va a contar su experiencia. Rommel, estás con el micrófono apagado. Bueno, Guillermo, buenas tardes a todos. Bueno, la experiencia, les cuento mi experiencia, ¿no? Y yo ahora tengo 60 años. Hace 10 años tomé la decisión ya de dejar todo, o sea, dejar de ser jefe, ¿no?, de Telewatt y todo lo demás, y dije, no, a partir de ahora quiero formar mi propia empresa. Bueno, yo estaba con deudas del colegio, también de la hipoteca de mi casa, y cuando yo llegué a mi casa le digo a mi mujer, he renunciado a todo, casi se cae, pero para atrás. Dije, no, ahora voy a iniciar mi propia empresa. Entonces, agarré, comencé a hacer todo como un empresario, ¿no? Llamé a técnicos que yo conocía que eran buenos, también a ingenieros, y hice todo un servicio técnico. Primero empecé con el audio, que lo conocía bastante. Entonces comencé a hacer servicio a grandes empresas. Y bueno, ahorita pues doy servicio a casi todas las discotecas, universidades, DJ, en fin, a todo lo que es audio, ahí estoy yo. Y aparte he abierto otro rubro que hacemos de lo que es electrónica, ¿no? Que es mi campo, para grandes empresas, ¿no? Estoy dando servicio a empresas como Owen, en fin, a las más grandes que hay acá en el Perú. Y ya en estos 10 años, le podría decir que mi vida ha cambiado, ¿no? O sea, de algo que ganaba, por ejemplo, un sol, ahora gano pues 1000, ¿no? Entonces, eso ha hecho que pues, en 10 años, pues, prácticamente todo lo que tengo, tengo un edificio de 5 pisos, tengo una casa de playa, en fin, tengo varias casas, departamentos, todo lo he puesto ya, como se llama, están alquilados, es otra renta más, en fin. Entonces, yo creo que hay que tomar una decisión. Es difícil al principio, pero cuando uno lo toma, sigue para adelante. Eso es lo principal. Y siempre pensando en que la edad es algo bueno, ¿no? O sea, cuando uno cumple ya los 50 años, uno dice, no, estoy apagado acá. No, no, al contrario, tienes toda la experiencia del mundo, tienes todas las cosas que puedes hacer. Entonces, yo tomé la decisión, tengo los estudios, tengo todo, digo, así que puedo triunfar. Así que agarré, formé mi empresa y ahora pues doy trabajo a más de 20 personas, ¿no? O sea que, ¿para qué? No me quejo de la decisión que tomé hace 10 años.
Eso es, en resumen, lo que pude hacer, ¿no? En estos 10 años de mi vida, que para mí han sido lo más productivos, ¿no? He esperado casi, como se llama, 50 años para recién darme cuenta de que puedo hacer algo más, ¿no? Ese algo más ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, es dar ese pequeño salto y por la edad, no se preocupe, que es mucho mejor tener esta edad que tú puedes pensar mejor. Bueno, Guillermo. Gracias, Rommel. Bueno, es interesante, y yo te conozco hace bastante tiempo, yo te conocí en Telewatt, y Sí. es interesante para que sepa el resto. Y si yo te analizo, la razón por la cual te ha ido tan bien, y eso es algo que mucha gente le falta. Creíste en Rommel Reati, creíste en ti, dejaste todo porque creías en ti. Y yo creo que ese es el tip que le podemos dar a la gente. Señores, crean en sus capacidades. Las tienen, pero crean. Muchas gracias, Rommel. A ti, María Guillermo. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Ahora viene, ¿quién sigue? Sigue Cintia Alterio, de Guatemala. Cintia, todo tuyo. Gracias, Guillermo. Buenas noches a todos. Mucho gusto. Me voy a presentar. Mi nombre es Cintia Alterio. Soy de Guatemala, la directora de CS Talento Humano. Es una empresa que yo inicié hace 30 años. Entonces, pues ya supero los 50 años también. Y es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta larga experiencia haciendo headhunting para ejecutivos, tanto en Guatemala como para otros países. Entonces, para iniciar con las preguntas que ustedes han planteado, la primera dice, ¿cuáles son los paradigmas de las empresas para no contratar en puestos claves a ejecutivos mayores de 50 años? Bueno, en relación a los paradigmas ya se ha hablado un poco, pues a veces los han nombrado mitos, pero al final también son paradigmas. Yo creo que empezando con el principal que mencionaba un poco Guillermo es que se generaliza y ya eso hace un prejuicio. Y eso no solo con los ejecutivos mayores de 50 años, sino que en general. El ser humano tiene el mal hábito de hacer prejuicios y de generalizar. ¿Por qué? Porque decimos, todos los mayores de 50 años son personas que ya bajan su nivel de energía. O decimos, es que las personas casadas tal cosa, o los solteros tal cosa, o los mexicanos tal cosa, o los guatemaltecos tal cosa. Entonces generalizamos. Entonces ese es el primer prejuicio que tenemos que romper. Somos seres individuales y nosotros debemos aprender a valorar a cada ser individual por sus propias características y sus propias competencias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es romper con esas generalidades. ¿Qué hay entre esas generalidades? Pues como ya se había hablado un poco sobre el nivel de energía. Bueno, probablemente una persona mayor de 50 años tal vez ya no quiera estar despierto en actividades sociales después de las 12 de la noche, 1. Pero ¿saben qué? Suele suceder que ya estas personas son mucho más madrugadoras. Y entonces están despiertos y trabajando desde muy temprano, desde las 4:30, 5 de la mañana. Yo me incluyo entre eso. Y entonces nosotros desde muy temprano ya estamos activos, ya estamos escuchando noticias, somos los primeros en saber qué está pasando en el mundo. Y eso es una gran ventaja. Muchas veces los jóvenes a los 30, 35, 40, 45 años, pues todavía están en una vida social probablemente mucho más activa y con hijos más pequeños que les quitan el sueño. Entonces, el nivel de energía es relativo
y tiene que ver en cómo es cada quien en su ciclo del cronotipo también, ¿verdad? Luego, las habilidades tecnológicas, que es otro paradigma muy fuerte. Como decía Guillermo, sí, hay que validar que estos ejecutivos tengan el conocimiento y el manejo de tecnología básica. Probablemente sea más largo el proceso del aprendizaje de la tecnología, porque es una realidad que las generaciones cada vez traen un chip incluido para el aprendizaje de la tecnología. Y es cierto, yo muchas veces les pregunto a mis hijas cómo funciona algún app o algún sistema, cómo se hace algo, pero lo aprendo rápidamente y estoy abierta a ese aprendizaje. Entonces, más que la persona tenga limitantes tecnológicas, hay que validar que sea una persona con una competencia orientada al aprendizaje. Otro de los paradigmas fuertes es esa habilidad a la adaptabilidad, de lo cual ya hablaba un poco Guillermo y también Darío. Y no solo por la adaptabilidad, por todo lo nuevo que se viene, sino que porque esas situaciones nuevas pueden generar un poco de miedo cuando desconocemos de qué se trata. Pero nuevamente, lo que uno tiene que validar es que este ejecutivo sea una persona con una competencia de orientación al aprendizaje. Entonces voy a estar interesado en aprender sobre nuevos temas, cosas que yo desconocía. Por ejemplo, se habla tanto ahora de la criptomoneda, por ejemplo. Bueno, pues entonces, si es un ejecutivo orientado al aprendizaje, él va a ser autodidacta para aprender, para leer y para investigar sobre ese tema. Entonces, más que estos paradigmas en los que generalizamos de los ejecutivos mayores de 50 años, tenemos que enfocarnos a evaluar sus competencias. Bien, tal vez pasando ya a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo lograr un cambio de mentalidad en los CEOs que ponen límite de edad para los nuevos puestos? Bueno, algo muy importante acá, y es un rol que nosotros como headhunters nos toca hacer, es venderle a nuestros clientes los candidatos. Y esa venta la vamos a hacer enfocada nuevamente en las competencias que tienen estos candidatos. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando esa mentalidad? Primero, haciéndole ver a nuestro cliente que es más importante que se enfoque en evaluar las competencias del profesional y no en filtros sin valor, como puede ser la edad, que sea hombre o que sea mujer o que sea, no sé, de cualquier tipo de raza, sexo, religión, lo que quieran. Que se enfoquen mejor en evaluar las competencias y sobre todo las competencias blandas. ¿Por qué? Porque las competencias blandas son las que nos llevan más tiempo desarrollarlas. Entonces, un ejecutivo a los 50 años tiene toda una trayectoria en la que ha desarrollado esas competencias blandas, que un joven a los 30, 35 años aún no las ha desarrollado a un nivel como un ejecutivo de 50 años. ¿Cuáles son esas competencias blandas? Pues competencias de liderazgo, de negociación, de toma de decisiones, de trabajo en equipo, de negociación. Son muy diferentes ya cuando uno tiene otra perspectiva en la vida. Entonces, esa es una de las principales cosas para que el ejecutivo vaya cambiando esa mentalidad.
Luego, hacerle entender la experiencia que puede tener un ejecutivo a esa edad que le va a aportar mucho más valor a la organización. Y que es importante que una organización tenga equilibrio en género, equilibrio en edad, equilibrio en diferentes aspectos, porque si solo tenemos ejecutivos jóvenes, pues probablemente va a hacer falta un poco de visión y de conocimiento al negocio. Entonces, ese valor que un ejecutivo mayor puede aportar a la empresa. Otro aspecto bien interesante es que a esa edad el motivador de un ejecutivo ya no es el dinero. ¿Por qué? Porque a esa edad un ejecutivo ya hizo ciertos activos. Entonces ya no se está preocupando por cuánto voy a ganar o cómo lo voy a ganar, sino que está más enfocado en cómo yo puedo aportar valor a la organización y cómo yo puedo ayudar a la organización a alcanzar sus logros. Y eso es bien importante. A un joven de 35, 40 años todavía está más interesado en cuánto me va a pagar y cómo me lo va a pagar y cómo me lo va a medir y cómo voy a alcanzar esto. Porque está en esa etapa que todavía quiere armar o hacer su patrimonio, ¿verdad? Entonces eso es algo que le da valor a un ejecutivo a esta edad. Y otro aspecto muy importante que ya lo había mencionado un poco Darío es la red de contactos. Entre mayor es la persona, definitivamente mayor va a ser su red de contactos. Y red de contactos diversa, no solo en una industria o un sector, sino que una red de contactos mucho más amplia. Que al final esos contactos nos ayudan a resolver los problemas dentro de la organización. Luego, pasando a la siguiente pregunta, dice 5 cosas que debes hacer para conseguir empleo después de los 50 y 5 cosas que no debes hacer. Bueno, aquí más que qué hacer o qué no hacer, voy a dar recomendaciones generales. Lo primero es hacer una hoja de vida o currículum, como les llamen en los países, adecuada. Porque esa es la carta de presentación y es la forma en cómo todas las personas se venden. Y ahí hay una gran debilidad en general. ¿Por qué? Porque una hoja de vida o un CV debe ser conciso, debe ser redactado de una forma sintetizada y debe transmitir las competencias y el valor agregado que yo le puedo dar a una organización. Y eso no más de 2 hojas. Ya las personas que hacen una hoja de vida extensa de 4 o 5 hojas, honestamente no dan ganas de leerlo y nosotros no tenemos el tiempo tampoco de entrar a leer esos detalles. Entonces, trabajen en su hoja de vida enfocada a los logros de sus últimos trabajos. Si yo ya tengo 50 años, pues probablemente voy a tener una vida laboral de 30 años, pero no voy a poner en mi currículum esa trayectoria de 30 años. Voy a poner los últimos 10 o 15 años que realmente son los puestos de mayor aporte y valor que he tenido y lo más reciente. Entonces no es necesario poner toda la historia de vida, sino que poner lo más reciente. Eso no quiere decir que a la hora que yo tengo una entrevista yo no voy a ampliar la información. Claro que sí, y tampoco voy a mentir sobre mi edad. Pero para efectos de una hoja de presentación, es recomendable enfocarse en esos últimos trabajos, mencionando los logros y aportes dados a la empresa. Algo importantísimo es no poner la edad o fecha de nacimiento en el currículum.
¿Por qué? Porque no queremos que nos descarten por eso, sino que queremos que nos den la oportunidad de una entrevista y ya en la entrevista yo poder venderme y vender esas cualidades. Otro punto bien importante es mi actitud. Y eso en general. Si yo tengo una actitud positiva, que demuestro una alta energía, que demuestro compromiso, interés, que quiero realmente aportar y seguir una vida laboral, es muy importante. Pero ¿qué hemos visto o qué veo yo muy frecuentemente en el mercado? Es que los profesionales a esa edad pueden entrar en depresión por el hecho de tener miedo de no encontrar un nuevo trabajo. Entonces es bien importante manejar esas emociones para no transmitir eso al headhunter, porque nosotros honestamente desarrollamos muchísimo nuestra habilidad perceptiva y nuestra intuición. Y si percibimos que un ejecutivo está en ese estado emocional, pues sí, definitivamente no lo podemos recomendar. Entonces es bien importante trabajar ese aspecto. Adicionalmente, tenemos que estar actualizados, como ya mencionaba un poco Guillermo y Darío. El hecho de que nosotros ya estemos en cierta edad, en realidad el aprendizaje debe ser continuo. Debemos de estar todo el tiempo actualizándonos y aprendiéndonos y sobre cosas diversas, no solo sobre mi área de especialización. Adicionalmente, es bien importante que nos enfoquemos a buscar posiciones de acuerdo ya a nuestra edad y de acuerdo también a nuestra experiencia, y no apliquemos a roles que puedan ser muy juniors para la experiencia que un ejecutivo a esa edad pueda tener. En la entrevista es bien importante que planteen su valor agregado, que transmitan su competencia y su capacidad. Decía Darío en la entrevista, es el momento que tiene un ejecutivo para venderse. Ustedes van a tener 45, 50, 60 minutos para transmitir todo ese conocimiento que tienen. Entonces, aprovechenlo. Aprovechenlo a estructurar bien sus respuestas y a transmitir en esas respuestas realmente todo el conocimiento y la capacidad que tienen. Entonces, parte de esa recomendación sería prepárense para el proceso de búsqueda de trabajo. La situación ha cambiado. Ya antes, hace 20, 25 años, muchas veces los empleos se conseguían por referencia. Ahora ya no es así. Cada vez los trabajos y los procesos son más objetivos. Entonces, si yo siento que no estoy preparado, busquen a un coach especialista que les dé una asesoría de cómo llevar a cabo este proceso de búsqueda de trabajo. ¿Okay? Y por último, mi imagen, ¿verdad? Cuido mi imagen, cuido mi presentación, el cómo me veo, el cómo yo estoy en cuestión de mi salud física, mental y emocional. Porque al final somos profesionales integrales que debemos de mostrar esa imagen en todos nuestros contextos. Bien, y pasando a la última pregunta, dice, en algunas ofertas laborales ponen edad límite 35 años o menos. ¿Cómo podríamos hacer para que nos tomen en cuenta a pesar de la edad? Bueno, primero yo les diría, hay que enfocarse en ver qué pide el puesto en cuestión de los requerimientos del puesto fuera de la edad.
Entonces, si yo tengo esos requerimientos, yo voy a mandar mi hoja de vida con las recomendaciones que les he dado con una carta de presentación en donde yo pueda transmitir en esa carta de una forma resumida el por qué yo cumplo con ese perfil del puesto de acuerdo a los requerimientos y el valor agregado que yo puedo dar sin hacer referencia a la edad, ¿verdad? Entonces voy a prepararme en mi currículum y en mi carta de presentación en donde yo transmita ese valor agregado que yo puedo dar a la posición siempre y cuando yo cumpla con el resto de los requerimientos del puesto que no sea la edad, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo aportar. Muchas gracias. Guillermo, está tu micrófono apagado. Ya. Ahí está. Ahora viene otra tremenda experiencia de Pablo Villabona. Sí, buenas tardes. Yo soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en España, por ICADES, una universidad un tanto especial. Y mi experiencia laboral fundamentalmente fue en grandes empresas españolas. De hecho, entré en la segunda empresa que había en aquel momento en España, la segunda mayor empresa, en una división que era un monopolio, y su objetivo era, lógicamente, después de ser un monopolio, era internacionalizarse. Por lo cual me especialicé y trabajé durante 15 años abriendo empresas y viajando por los 5 continentes, Estados Unidos, Sudáfrica, en Perú, abrí una en Argentina, en México, en Ghana. Mi experiencia profesional, mi carrera profesional fue un poco al revés de lo que es normalmente. Pues normalmente uno empieza en una empresa pequeña y va ascendiendo hasta hacia los puestos corporativos. A mí me ocurrió al revés. Yo entré directamente en una corporación y después de 15 años, la verdad, me di cuenta de que me apetecía hacer el camino a la inversa, ser más operativo y estar más sobre el terreno, que es donde de verdad se da más satisfacciones en obtener resultados. Al final, quien gana beneficios es la empresa y no una corporación. Con lo cual cambié y de esas empresas que había abierto, pues me fui a una de ellas en Puerto Rico y luego a Estados Unidos. Luego llegué a Perú, estuve como general central de finanzas en una empresa del grupo Telefónica y durante 7 años fui el gerente general de Páginas Amarillas. Una vez que llegué justo a los 50, 51 años, entonces me planteé, después de ese tiempo laboral, si volver a seguir en el mundo corporativo o montar una empresa, hacer algún emprendimiento propio, que es un gran riesgo, pero tiene unas satisfacciones muy diferentes. Y viendo cómo estaban las cosas y estando yo ya en Perú, me di cuenta que toda la experiencia que yo había tenido con grandes empresas, pues había muchas empresas medianas, españolas y europeas en ese momento, que había una gran crisis en Europa, que estaban viniendo a Perú y a Sudamérica y que no tenían detrás de sí toda esa infraestructura que tienen las grandes empresas, por lo cual se me ocurrió montar una empresa precisamente para asesorar y aportar mi conocimiento a esas empresas que eran mucho más pequeñas, que no tenían ese conocimiento y que venían a Perú. Monté una empresa, me ha ido realmente bien, ya llevo 10 años. Obviamente cuando montas una empresa, los primeros años son difíciles. Además tú naces con una idea y luego el mercado te va afinando un poquito hacia dónde ir, pero personalmente estoy mucho más contento que cuando trabajaba en una gran empresa. Tengo mucha más libertad y mucha más satisfacción por
por mi día a día y por los objetivos que consigo. Respecto a temas que hemos hablado antes y que me llama un poco la atención, eso de la rotación de personal en las empresas o de los 3 y 5 años es un poco cultural, porque de igual manera que tal vez si te ven muchos años en una empresa, un headhunter o alguien de selección de personal puede pensar que te has estabilizado en esa empresa. En Europa o en Japón es al revés. En Europa o Japón se valora mucho una persona que tiene una trayectoria dentro de una empresa, que es una persona de confianza y que no, después del tiempo que tú inviertes, tiempo y recursos en formarlo, no se te va a ir a los 3 o 4 años. De hecho, yo como empresario, cuando recibo algunos currículum, a la hora de seleccionar, hay gente que me da la impresión, perdón por la expresión, pero que me parecen mercenarios, que es alguien que vas a seleccionar, vas a gastar recursos y que en cuanto esté un poco formado se va a ir. Entonces, depende de la cultura en la que estés, eso del tiempo de las empresas es distinto. Y lo que sí es verdad es el tema con los años, algo que adquieres y que es donde te tienes que enfocar mucho es en las habilidades blandas. Y a veces te llevas una sorpresa porque lo que tú consideras un activo tuyo, muchas veces tienes que preguntar a la gente que ha trabajado contigo, porque nosotros las habilidades duras, yo puedo considerar que soy muy bueno en números, en matemáticas o en esas cosas, pero no me doy tanta cuenta de cómo los demás me perciben en mis habilidades blandas, como capacidad de negociación, liderazgo y todo eso. Entonces, muchas veces nos infravaloramos y yo ahí sí que aconsejo hablar con el entorno, con la gente que ha trabajado con nosotros, para que nos den un poco de feedback, porque muchas veces no sabemos explotar de cara a un nuevo trabajo cuáles son nuestras habilidades blandas o nuestros activos más allá de lo puramente técnico. Que el técnico todo el mundo tiene, pero cada uno de nosotros tiene algunas habilidades que no conocemos y son muy válidas y al no conocerlas o no darnos cuenta no las explotamos laboralmente a la hora de recolocarnos. Yo a todo el mundo le animo a que tenga una experiencia profesional así, porque es bastante sacrificada, pero es muy gratificante. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que viste la oportunidad para aprovechar tus competencias que tenías, ser español, conocer los españoles, haber vivido tanto tiempo en Perú y hacer la empresa que, bueno, nos conocemos, te ha ido súper, súper bien. Sí, pero también a mí al principio me costó y también me hicieron ver que que tenía unas ciertas habilidades para algunas cosas que yo no consideraba. Yo me consideraba mucho más técnico que por ejemplo, ahora la gente valora mucho más, por ejemplo, la confianza que puedas inspirar a que los conocimientos técnicos que tengas. Ok. Bueno, seguimos con Juan Camilo, que le tenemos preparadas unas buenas preguntas. Juan Camilo. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Un gusto estar acá. El más joven de los panelistas, creo. Y quiero aclarar que a pesar de que todavía me faltan algunos años para los 50, no tantos, pero algunos, soy fiel creyente que una persona a los 50, 55 años es de los momentos donde más aportes puede dar a una empresa. Yo llevo trabajando 14 años en este rubro. Yo soy ingeniero industrial, empecé por temas más financieros, llevo 14 años en esto, me enamoré del tema del talento humano y me da mucho pesar ver cómo muchas empresas se cierran desde el momento de la definición de los mismos perfiles a considerar personas supremamente valiosas. Entonces, pues
quiero aclarar eso y soy fiel defensor de que las personas mayores de 50 años están en el mejor momento de su carrera. Bueno, yendo a la primera pregunta, que dice cuáles son las competencias y conocimientos que actualmente están valorando y que tienen que aplicarse en las empresas y qué recomendación darías para su desarrollo. Evidentemente, en los últimos años y pues acelerado por el proceso de la pandemia, pues hay unas competencias que se han vuelto muy relevantes y que probablemente antes no eran tan relevantes en el momento de escoger y seleccionar ejecutivos. Estamos hablando de competencias como puede ser innovación, creatividad, resolución de problemas, adaptación al cambio, orientación al aprendizaje, y esto pues dado claramente por el dinamismo que el mercado ha tomado en los últimos años. Y si yo quiero emplearme, yo tengo que estar actualizado de lo que está pasando y yo tengo que estar vigente. Y eso es responsabilidad de quién? De cada uno de los candidatos, de yo. Como decía Darío, la probabilidad que me emplee depende de mí. Hay un entorno, hay una realidad que me da el mercado, pero el control de qué puedo hacer yo ante eso es solo mío. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? Pues hablar el lenguaje que se está hablando en el mundo empresarial hoy en día. Si yo no hablo ese lenguaje, si yo no estoy actualizado con estas competencias, probablemente voy a quedar por fuera. Y hablando del lenguaje, estamos hablando de términos como Big Data, Data Analytics, e-commerce, metodologías ágiles, temas de innovación. Y no necesariamente yo tengo que ser un técnico en todos estos temas. No se trata de eso, pero yo sí tengo que entender de qué se trata esto. ¿Y cómo puedo hacer yo para desarrollar, digamos, estas competencias y para estar sintonizado con estos nuevos términos, lenguaje? Pues eso está a la mano de todo el mundo. En el mismo YouTube, plataformas de capacitación, de formación, como Platzi, como Coursera, como EDX. Es decir, ni siquiera tengo que invertir mucha plata, ni siquiera tengo que invertir mucho tiempo para estar actualizado de esto. Es meterle energía, meterle ganas, meterle ánimo, de tal forma que yo pueda estar compitiendo, entre comillas, con candidatos que supuestamente están más actualizados en estos temas, pero no necesariamente es así. Entonces vuelvo y repito, esto depende de cada uno de nosotros. La siguiente pregunta, que dice, además de la experiencia técnica de la posición, ¿qué aprendizajes, conocimientos, referencia puede aportar a la organización y sus equipos un profesional mayor a 50 años? Creo que aquí es donde está el mayor diferencial. Como ya lo han comentado anteriormente, la experiencia no se improvisa. Es decir, la experiencia, para tener experiencia, toca haber vivido la experiencia. Uno de mis mentores, quien es mi padre, además muy seguramente estará escuchando este webinar, él dice, la persona de 50 años ha vivido 50 años, la persona de 35 ha vivido 35, y esos 15 años hacen una gran diferencia. Y yo creo que eso es así. ¿Por qué? Tienen la capacidad de manejar situaciones, manejar gente, liderazgo, la manera como manejan a las personas, las situaciones, la visión del negocio. Y no solo la visión del negocio, sino la visión de la vida. La capacidad de ser coach profesional y coach de vida de las personas que trabajan con ellos. La madurez, la capacidad para tomar decisiones. Es decir, yo puedo pensar, si una persona joven es dinámica, enérgica, pero una persona de 35 años está en proceso de formación de estas competencias, mientras que una persona de 50 años y mayor de 50 ya tiene una consolidación y un nivel de desarrollo muy maduro de estas competencias. Y es aquí donde yo como candidato tengo que empoderarme, creerme el cuento que es así, y eso es lo que yo voy a vender en el momento en que me entreviste. La siguiente pregunta dice, si yo no llego a cumplir los años de experiencia en cierto sector, ¿qué puedo hacer para subsanar el expertise que me falta? Yo creo que cuando va a haber de pronto un cambio de sector, puede haber unos vacíos técnicos
que puedo subsanar. ¿Cómo? Con formación. Pero yo primero tengo que entender qué es lo que quiero, ¿no? Es decir, quiero cambiarme a un sector porque es la única oportunidad que tengo, porque me lo encontré en el mercado con una vacante que está disponible, o, oiga, yo quiero irme por acá y me encontré con esta vacante que se ajusta a lo que yo quiero. Y entonces, cuando yo identifico y tengo claridad de qué es lo que yo quiero, pues tengo que hacer un plan integral. Un plan integral para que yo sea un candidato viable para ese sector. Entonces, si hay unos vacíos técnicos, pues yo tengo que buscar qué formación, qué capacitación tengo que subsanar. Pero para mí, lo más importante cuando yo voy a cambiar de sector es tener una actitud ganadora, disposición de aprender, ganas, entusiasmo. Si yo logro transmitir eso en una primera entrevista, voy a tener un terreno ganado. Es decir, yo como headhunter, si me llega una persona de 35 años sin actitud versus una persona de 55 años con actitud, la de 55 años gana, sin lugar a dudas. La siguiente pregunta dice, ¿qué sería lo más recomendable para conseguir un mejor trabajo cuando se han tenido más de 15 años en el mismo rubro? ¿Es necesaria una maestría o sólida experiencia reforzada con cursos de especialización? ¿Es suficiente? Va muy atado a lo que hablamos en la pregunta anterior. ¿Es posible cambiar de rubro? Sí, claro que es posible. ¿Que va a ser fácil? A veces no es tan fácil, pero si yo quiero y estoy dispuesto, entonces tengo que hacer ese plan de acción para lograr ser un candidato competitivo, para tener la formación de tal forma que me consideren realmente. Y en el momento en que yo me presente, en el momento en que logre esa primera entrevista, pueda venderme con esa actitud de aprendizaje, con esa actitud de, oiga, de pronto yo no conozco técnicamente temas de esta industria, de este rubro, pero mi capacidad de aprendizaje, mi orientación de aprendizaje, mi inquietud constante no va a ser un limitante para mí, para que me considere. Yo creo que por aquí van los tiros, Guillermo. De nuevo, se me apaga. Invitamos a nuestro querido amigo Juan Enrique Rivera, que creo que es una experiencia que ha tenido que nos va a servir a todos para trabajar hasta los 95 años. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Mi ingreso a esta presentación, como tú has sentido, Guillermo, ha sido con un buen temblor, ¿no? No, ni me di cuenta. ¿No lo sentiste? Bueno, No. aquí se movió bastante. Ya, dije yo, lo que falta. Bueno, les cuento un poco. Primero que nada, muchas gracias por invitarme y por pensar, Guillermo, que mi historia podría ser interesante. Tenía comentarios sobre este límite de los 50 años, pero ustedes ya lo han dicho todos y voy a contarles lo que es mi experiencia y a ver si ustedes después de esto creen que hay que seguir manteniendo ese límite. En la historia laboral mía voy a contar distinto a lo que es un currículum, voy a contar desde el inicio a medida que voy creciendo. No voy a tratar de no dar nombres de empresas ni de personas y les voy a ir contando cómo ha sido mi desarrollo profesional. E incluso puedo decirles que parto con una escolaridad en un buen colegio de buen nivel, sigo con una universidad de muy buen nivel y así salgo. Pero lo más importante, salgo de una universidad de buen nivel y también de un núcleo familiar muy bien constituido. Yo creo que estos factores son importantes tenerlos en cuenta para el futuro. Bueno, después de eso, a los 25 años, ya con un título de ingeniero eléctrico con mención en electrónica, una electrónica que por supuesto ya no existe. O sea, si yo me hubiera quedado ahí, olvídate, no estaría cambiando foco en las casas.
Bueno, con 25 años salgo de ingeniero y me voy a trabajar. Todo esto fue en Santiago de Chile, como chileno. Y con 25 años me voy a trabajar a Arica a fabricar televisores, blanco y negro y a tubos. No sé si eso les dice algo. De ahí me vengo a Perú, Lima, a seguir fabricando televisores, blanco y negro. No se permitía color, en época de Velasco. Y como ven, siempre relacionado con la parte un poco electrónica y con la parte ingeniería y dedicado a la producción, la parte industrial. Pasan los años, con 37 años, y con esa experiencia regreso a Santiago, ¿y qué hago? Doy un vuelco total en mi trabajo. Y me dedico y me contratan como gerente comercial para vender cables y alambres eléctricos. Por lo menos tenía relación con mi profesión en la parte de los cables. Estoy en Santiago de Chile 16 años en esta empresa. Por supuesto que mientras tanto, lo que dijeron muchos, los estudios nunca los abandoné. Siempre estuve estudiando, incluso en alguna época en Arica fui profesor universitario, en fin, siempre tratando de mantenerme. Y en esto de la parte comercial, por supuesto que seguí estudiando de cursos de venta, de estrategias comerciales, de marketing, etc. Después de 16 años, a esa empresa en la cual estuve dedicado, como digo, a la parte comercial, me retiro habiendo dejado un alto crecimiento de ventas y un incremento además en la participación de mercado. Para mí ese era uno de los enfoques importantes de que uno debe ser, mientras más grande, tiene más posibilidades de crecer más aún. Bueno, así pasan las cosas y después de 16 años, como digo, me retiro con 53 años de edad. ¡Ups! Pasé la valla de los 50. Aquí es donde no estoy de acuerdo con esto de la valla de los 50. Con los 53 años a cuesta y con la experiencia acumulada de estos trabajos, me vengo a Perú nuevamente. Esto de Santiago, me vengo a Perú a hacer cargo como gerente general. Ahora ya en el rubro sigo en los cables. En este rubro de cables, en el Perú, estuve 20 años. Durante esos 20 años logré que esa empresa llegara a ser líder del mercado, por supuesto con un alto nivel de ventas, de participación de mercado. El valor de la empresa, desde que yo entré hasta que la dejé, fue multiplicado 10 veces. Generé y distribuí grandes dividendos, buenos dividendos, y lo más interesante de todo esto es que dejé un grupo de trabajadores, toda la empresa, con una camiseta muy bien puesta, muy puesta, todos orgullosos de ser parte de lo logrado. O sea, no solamente en esa empresa teníamos buenos salarios, sino que teníamos lo que hoy día llamamos un alto salario emocional. Desarrollé muchas cosas que hacían que nuestro personal estuviera orgulloso de trabajar ahí. Caramba, pasaron 20 años y con 75 años de edad mi historia no acaba. Como tenía esta experiencia de los distintos trabajos que había tenido, pues me contratan, no en Chile, no en Perú, ahora me contratan en Argentina para hacerme cargo de 3 empresas fabricantes de cables. Empresas que estaban al límite, digamos, mejor dicho, en el subsuelo, en sus estados financieros, comerciales, etc. Y sobre todo con un factor negativo muy importante, que era el problema laboral. Argentina es muy fuerte en algunos sindicatos, son sindicatos nacionales. El sindicato al cual
nuestras empresas estaban adheridas era la UOM es la Unión de Obreros Metalúrgicos, y esta, después de los camioneros, es el segundo sindicato más potente que hay en Argentina. Y el problema que tenía principalmente, bueno, en estos 75 años, digo, empecé, había mucho que hacer en estas empresas, estaban muy mal, orden, limpieza, en fin, de todo, había de todo. Pero lo más importante es que había un ambiente laboral muy negativo, muy sindicalizado en la parte negativa, digamos, y había que hacer algo. Bueno, aquí yo creo que sirve de mucho los años de experiencia, y empecé poco a poco a relacionarme con las directivas sindicales regionales, o mejor dicho, distritales, después regionales, en fin, hasta llegar al número 1 de la UOM. Algunos del argentino pueden saber, el señor Antonio Caló me recibe en su oficina y le digo, el ambiente laboral en esta empresa es horrible, hay muchos elementos negativos, los cuales yo quiero prescindir, quiero tener un sistema de trabajo diferente, de trabajo continuo, porque las fabricaciones de cables son máquinas que operan continuamente, y ofrezco esto, salen tanta gente y voy a dar un poco más de salario, etcétera, etcétera, una negociación bastante difícil. Situación que se logró. Se logró, esa empresa, una de las tres, se transforma en una empresa exitosa en muy corto tiempo, y lo más lindo es que personal feliz, todos los que quedaron orgullosos de trabajar ahí, y ya se había sacado el lastre. O sea, esta negociación, no creo que el señor Caló le hubiera dado la entrevista a uno menor de 50 años. Bueno, me he referido a mi historia de vida laboral, enfocándome en mis años de vida en cada uno de estos eventos. Como ven, los 50 años no son una limitación, definitivamente. Bueno, en todo caso, después de lo que les he contado, estoy listo para que ustedes, como excelentes headhunters, me consigan un buen trabajo con mis 79 años, en Perú, Chile, Argentina, o puede ser también, me gusta Centroamérica, ¿por qué no Ecuador también? Bueno, esa es mi historia de vida. No es independiente, he sido siempre empleado, buenos cargos, buenos niveles, y siempre he perseguido un logro, o sea, más que un buen, voy a ganar tanto más. No. Mi orgullo es haber dejado los trabajos donde estuve en una posición verdaderamente relevante. Y eso cuenta, o sea, creo yo que eso es. Ahora, todos somos diferentes, las idiosincrasias de Chile, de Perú, de Argentina son distintas, y creo que la adaptabilidad se consigue precisamente con haber estado en varios países, pero al mismo tiempo con haber tenido años de circo. Y eso es lo que les cuento de mi vida laboral. No sé si esto les ha ayudado en algo. Bueno, Juan Enrique, fantástico, muchas gracias. Bueno, a Centroamérica no te vamos a mandar porque te la vas a pasar en la playa, pero vamos a ver si te mandamos a otra parte. Aquí tenemos un claro ejemplo, que es el prepararse, y una persona preparada y con fuerza, y con la fuerza que tienes tú, Juan Enrique, o sea, definitivamente sigue empleable. Te felicito. Perdón, un detalle, esto de la energía, a Dios gracias todavía la sigo teniendo, y creo que más que antes. Mientras estuve en Buenos Aires, viviendo en el centro de Buenos Aires, las fábricas a las cuales yo tenía que ir, era una a 30 kilómetros al norte y la otra a 30 kilómetros al sur. Salía de noche y volvía de noche. Nunca me faltó energía. Y todavía la sigo teniendo, a Dios gracias. Bueno, dentro de los temas que habían tocado. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a María Antonieta, de Chile. Le tocan sus preguntas.
Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes y con todos mis socios también de TH América, Global CF y bueno, de Cell Outplacement. Bueno, hemos hablado de muchas cosas en este webinar interesante y todas obviamente se conjugan en lo que hoy día estamos acá, tratando nosotros desde nuestro espacio poder apoyar y ayudar y un poco romper todas estas generalidades, como hablaba Cintia, con respecto a la empleabilidad después de los 50. En lo personal, estoy sobre los 50 y como todo estoy con mucha energía, siempre dispuesta a aprender, súper abierta a todo, al mercado y creo que todos estamos en eso también. Yo siempre digo que los 50 son los 40 o los 30 de antes. Así que, y más, o sea, la edad en realidad no es un tema, pero aquí estamos y yo creo que estamos para justamente apoyar y romper esas generalidades y esos paradigmas y nosotros obviamente como actores del mercado y nexos entre las empresas y los talentos, obviamente tenemos un gran trabajo en eso. Y aquí estamos a su disposición para ayudarlo. Bueno, ahí está mi presentación, María Antonieta Toro, soy directora de Global Coach Chile y socia obviamente de TH Américas y Global CF. Así que vamos con las preguntas. Hablamos de muchas cosas con respecto a, y que se cruzan todas estas, ¿ya? Que tiene que ver con cómo enfrentar oportunidades. Aquí dice, ¿qué otro tipo de estrategias se pueden utilizar para reubicarse profesionalmente después de los 50, además de la búsqueda clásica? Bueno, primero que todo, aquí tenemos un factor importante. Hablar de estrategia tiene que ver con salirnos de nuestra caja y mirar con más posibilidades o ampliar nuestro campo de posibilidades. ¿Y qué significa eso? Básicamente, primero partir con qué es lo que está buscando el mercado. Cómo yo, con mi experiencia, puedo aportar a ese mercado. Y eso involucra estar documentándose, como decía Juan Camilo, hablar el lenguaje de lo que hoy día el mercado requiere y en la que estamos hoy día. Y para ello no requiere mucho esfuerzo, es un tema también de actitud. Hoy día, ¿qué es lo que buscan las empresas? Si bien no podemos desconocer que hay un mercado que se orienta a buscar gente joven por varios factores, pero si tomamos en cuenta en general puede ser por un tema de costo, por un tema de que quieren formar a ciertos ejecutivos, ciertos especialistas en la cultura de la organización, pero hay de todos. Hoy día es importante que una persona de sobre los 50 años, sobre los 40 y 45, lo importante es que sabe lo que quiere. Hablamos hace un rato con Cintia y nos explicaba que la gente joven, y no es por estigmatizar, pero sin duda la diferencia de años, como decía también Juan Camilo, hace la diferencia. Una persona más senior sabe lo que quiere y lo que quiere hoy día lo tiene más claro. Además de la experiencia, que es su gran valor, diría yo, su activo más importante, son las competencias que he ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y esas competencias obviamente lo da la historia, el ciclo vital que tiene uno. Porque uno puede tener un profesional joven con muchos títulos y muchas, diría yo, diplomas, pero le falta la madurez laboral y eso lo da los años. Entonces acá tenemos un ejemplo también de lo que hemos visto a través de nuestros invitados, cómo ellos han ido rompiendo de alguna manera estos paradigmas y atreverse. Entonces, si hay que ubicar en términos de cómo reubicarse después de los 50, primero, como decía Cintia, hacer un buen currículum y un currículum dinámico, porque un currículum es una carta de presentación que podemos irla cambiando, no hay malos ni buenos. Sí hay que hacer un currículum ejecutivo que no sea más de 2 hojas para poder y ser muy directo, muy objetivo, nombrando los logros cualitativos y cuantitativos que uno puede aportar a la compañía que está requiriendo un perfil X y que está asociado a la experiencia que yo tengo. Obviamente también estar en sintonía con la forma de buscar trabajo. Hoy día, hace 20 años atrás, unos años atrás, era otra forma de buscar trabajo. A través de referidos, un currículum en papel, recomendados. Hoy día no, se utilizan las plataformas.
las plataformas más importantes, bueno, LinkedIn, que hoy día es una vitrina importante y no hay que ser un gran experto. Y si uno no encuentra las herramientas para poder tener una mejor marca personal en estas plataformas, hacerse asesorar, pedir ayuda. Incluso nuestros hijos también tienen mucho más internalizado el manejo de estas plataformas. Así que creo que también es obligación y responsabilidad de nosotros gestionar también estas posibilidades, hacernos cargo de nuestra empleabilidad desde esa perspectiva. ¿Sí? A la pregunta siguiente. ¿Cómo enfocar, nuestra búsqueda sabiendo que no podemos competir con gente joven, pero al mismo tiempo tenemos mucha experiencia? ¿Qué cosas nuevas hacer? Bueno, primero que todo, enfocar obviamente nuestra búsqueda pensando en que no podemos competir con gente joven. En realidad no hay competencia y no hay relación entre una persona joven y una senior. Pueden haber diferencias en términos de formación profesional, pero en realidad una persona senior tiene bastante experiencia con respecto a una persona joven, que es lo que yo les comentaba antes. Por lo tanto, aquí es importante saber qué es lo que yo quiero hacer, qué competencias técnicas diría que me faltan para poder cumplir a lo mejor un rol que me gustaría cubrir y que creo que tengo las competencias para hacerlo. Hoy día hay varias opciones en términos de capacitación. No es necesario para cambiarse de un rubro o tomar un rol nuevo, tomar una nueva carrera. Hoy día hay facilidades de adquirir competencias y especializaciones a corto plazo y estar en la línea de lo que hoy día el mercado está requiriendo. Desde las herramientas, y pensar también en estas miradas que hoy día tenemos de que los seniors no están muy relacionados o muy familiarizados con la tecnología, entender que saber Office, PowerPoint, CRM, Power BI y todas estas son herramientas que obviamente nos sirven y tenemos que entenderlas, no tenemos que ser un experto en ellas, a no ser que queramos especializarnos en alguna de ellas y que vayan en la línea de nuestro expertise o cambiarnos. Entender que son herramientas y que nosotros como profesionales podemos adquirir esos conocimientos, como lo han mencionado acá en nuestros panelistas. Podemos adquirir eso. Hoy día el mercado lo que requiere, si bien hay un conocimiento técnico, se requiere más habilidades blandas, la llamada habilidades blandas, o sea, esta capacidad de adaptarse, flexibilidad, capacidad de aprendizaje, porque las competencias obviamente para una persona senior las tiene ahí. Obviamente hay algunas que pueden ser más fuertes que otras. Recojo un poco lo que decía también en su minuto uno de nuestros invitados, que también es importante tener un feedback de nuestro entorno para también en un proceso de transición laboral o de búsqueda, conocernos un poco más o tener una visión objetiva, porque justamente pasamos por varios ciclos emocionales cuando estamos en proceso de búsqueda y eso tenemos que manejarlo. Entonces, hoy día el mensaje es que podemos hacer cosas nuevas, tenemos que creernos en realidad, ser responsables de nuestra empleabilidad y independiente de la experiencia, porque la experiencia siempre va a ser un valor para las compañías. Sin duda que hay empresas que están contratando gente joven, pero hoy día se le está dando mucho más importancia a la gente senior y también mirar en ese espacio otras alternativas, otras opciones más allá del expertise que puedo tener en un área. Hoy día hay mercados también para los seniors en el área de educación. Son muy requeridos los seniors en el área de la educación, por la experiencia, por los años que han tenido, independiente del rubro y la industria. Se requieren esos profesionales para ir formando a los nuevos profesionales que van a tomar posiciones o cargos en diferentes industrias. Vamos a la siguiente. ¿Qué nuevos roles debe asumir uno después de los 60? ¿Cómo insertarse a un mercado que no necesariamente aprecia a una persona mayor de 60? Aquí creo que también volvemos a caer en las generalidades. Creo que hoy día hay varios roles que puede asumir
una persona después de los 60. Una persona que trabaja muchos años en una compañía no es solo un empleado, pasa a ser un asesor, un consultor de esa empresa. Y esa experiencia y ese know-how cualquier empresa se lo querría. Es una persona, si sale de ahí con esa experiencia, supongamos que tiene 20, 25 años, es una persona que va a ser muy requerida en la competencia o en otro tipo de industria que sea similar a su expertise. Por lo tanto, hoy día se aprecia también en la experiencia. Sin duda que hoy día hay que buscar estrategia, que es lo que hablamos anteriormente, como decíamos en este espacio, que hay que hacer una estrategia para mandar los antecedentes, postularse a una posición, sin necesariamente indicar lo que es la edad, solamente enfocándose a lo que se requiere para la posición y por qué yo aplico esa posición, y llegar a la instancia de poder uno, en esta entrevista de 40, 50, 60 minutos, explicar por qué soy un candidato que aplico. Por lo tanto, hay que sacarse estas generalidades de que el mercado no necesita y no aprecia a gente mayor. Voy a poner un ejemplo, aunque de repente pueda ser no aplicable a todo, pero sí es importante considerarlo y es loable. Para los que vivimos en Chile, no sé si vieron la película de este señor de 80, 90 años que lo contrataron para la película de un asilo de ancianos, no me recuerdo en este minuto, pero un señor que hoy día tiene 90 años y fue famoso en la película, era una persona cualquiera. ¿Por qué lo contrataron? No por la edad, sino que esta persona hicieron un casting entre muchas personas de edad, sobre 80 años, para realizar esta película. Y este señor lo contrataron por un tema de actitud. Su actitud fue fundamental y hoy día está haciendo propaganda, aparece en la televisión, en muchos, no sé, propaganda de lo que son farmacias asociadas a su edad, pero un señor súper activo. Entonces rompió muchos paradigmas de lo que tenía que ver con que hoy día sí tenemos un rol importante quienes que estamos sobre los 50 años y debemos trabajar para llegar a los 60 y más, como lo ha hecho Juan Enrique, desde volcar hacia aquellas empresas toda esa experiencia y expertise que tenemos desde los logros que hemos tenido. O sea, yo creo que Juan Enrique es así como también Pablo y nuestro amigo también de Perú, son personas que más allá de tomar una decisión, que obviamente los seniors tenemos esa gran capacidad de poder hacer cambios y somos obviamente los actores principales de esos cambios. Así que sí hay mercado, hay que creerse el cuento y orientar esa estrategia a aquellas oportunidades que nosotros queremos, en las que queremos estar. Eso. No sé si hay otra pregunta. No. Bueno, aquí pasa lo siguiente. Tenemos un montón de preguntas que nos han llegado, y además teníamos una serie de preguntas en que íbamos a hacer todos comentarios. Ya se nos ha contrapasado la hora, así que vamos a hacer algo que ya hicimos una vez, y el tema realmente es apasionante, el tema es súper interesante. Entonces yo creo, si los panelistas aceptan y quieren, ¿qué les parece que hagamos una segunda etapa y contestamos las preguntas que nos han mandado y contestamos todas las preguntas del chat? ¿Todos están de acuerdo? Sí, claro. Perfecto. Entonces, bueno, lo último que les puedo decir es, pon la próxima, que hay pilares, y hemos hablado de todo esto. O sea, autoanálisis. Nos analizamos qué queremos, nos analizamos cuáles son nuestras competencias, hemos analizado a dónde queremos llegar, tenemos una marca personal, que es la marca personal, desarrollo profesional, nos estamos desarrollando profesionalmente, nuestra presentación personal, nuestra entrevista es la adecuada, perfil digital. ¿Saben lo que es un perfil digital? O sea,
pongan su nombre. Ahora cuando terminemos, o mañana porque ya es muy tarde, pongan su nombre en Google, a ver qué pasa. LinkedIn es importante, el CV, lo que hemos hablado, el estado emocional, el networking y la entrevista. De 500, cada vez que tenemos una convocatoria, ¿cuántos currículums llegan? ¿300, 400, 500? Y de esos, ¿cuántos preseleccionamos? ¿50? 40, 30. Y de esos, ¿a cuántos entrevistamos? Puede que tengamos un tremendo perfil y nos hayamos equivocado en algo de esto. En algunos de estos temas, sí, muy grandes, y ahí sonó toda nuestra intención y nuestras posibilidades de llegar al final, que es uno solo. Bueno, este es un súper pequeño resumen, que es lo que estamos hablando. De hecho, Talent Hunters América, que está en todo Latinoamérica, tenemos también una empresa de outplacement que los ayudamos, los podemos ayudar, estamos a disposición de ustedes, lo que necesiten, y seguiremos entonces, los invitamos, voy a conversar con mis socios para ver cuándo podemos hacer la segunda etapa, que nos quedan muchas preguntas, han presentado unas preguntas súper interesantes, y las que teníamos, las que pasamos rápido y no vieron, son extraordinarias. Así que los esperamos la próxima vez, les vamos a avisar. Muchas gracias y sorry que lo hemos dejado sin la cena o con una cena tarde. Un fuerte abrazo a todos y a los panelistas, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias a los invitados. Chao, chao.